Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en mi entendimiento, para que pueda comprender el misterio de tu amor encarnado, presente en la hostia consagrada, y para que tenga yo un corazón eucarístico y misionero. Jesús Eucaristía, te haces alimento de vida nueva para los bautizados y el mundo entero. Reina en mi mente y en mi voluntad, para que como discípulo y misionero tuyo, cada día al buscarte y encontrarte en el santísimo sacramento del altar, lleno de entusiasmo, te dé a conocer y te haga presente en el lugar donde me encuentre, con mi palabra y sobre todo con mi testimonio. Virgen María, como tú, quiero vivir alegre para estar siempre dispuesto a servir a los demás, a hacer mejor este mundo y alcanzar la santidad. Jesús Eucaristía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Amén. Consagración a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser y haz de mi corazón el sagrario donde te adore en todos los instantes de mi vida. Amén. Santa María de Guadalupe, pon mi corazón en el tuyo para que desde ahí adore a Jesús Eucaristía. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos en su programa C Eucaristía con Jesús Eucaristía y hoy con la alegría de tener entre nosotros al doctor en materiales, Ramón Gutiérrez Arias. Él pertenece o estuvo desde la década de los 80 en el Centro Mexicano de Sindonología y tiene mucha experiencia en la Sábana Santa. Y bueno, este es el tema que vamos a tocar en este día. Bienvenido, doctor. Gracias. Desde los 90s. Desde los 90. Sí, el Centro Mexicano de Sindonología se fundó en 1983 por iniciativa del doctor Rivero Borrell y pues con el beneplácito de Monseñor Corripio Ahumada, que fue durante todo el tiempo de su vida el presidente honorario del centro. Bueno, estamos en este tema tan importante de la Sábana Santa y hoy que terminamos, dentro del tiempo de Pascua, pues hemos vivido lo que es la pasión, el triduo pascual, la resurrección de Cristo, y la Sábana Santa precisamente es el emblema de la resurrección de Cristo. Algunos dicen que es el quinto evangelio porque nos detalla precisamente todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo y que todo quedó plasmado en este lienzo de lino de alrededor de 4 metros. Y yo quisiera, empezar a preguntarle, porque tenemos desconocimiento de este tema, pero pues teniendo un experto, primero, ¿cuál es la diferencia entre la Sábana Santa y el Santo Sudario? Bueno, la Sábana Santa que se conserva en Turín mide 4,40 metros de largo por 1,10 de ancho aproximadamente, porque está un poquito chueca. Es de lino con trazas de algodón y un dato importante, mide 0.34 milímetros de espesor, el grueso de una hoja de papel. Este es un dato que casi no se dice, porque es muy especial.
y tiene que ver mucho con respecto a la imagen que se encuentra en la misma sábana. El sudario es un pañolón, es una toalla que mide más o menos unos 85 por 55 centímetros. Ese se conserva en la ciudad de Oviedo, en España, y no tiene imagen. No hay rostro, no hay figura, solamente hay unas marcas, unas manchas. Pero a la hora de estudiar ambos tienen mucho que ver, mucha correspondencia. También es de lino. Pero en el caso de la sábana tenemos 4 tipos de manchas muy significativos. Vemos marcas de quemaduras, que son lo más notable, como rombos que se notan en toda la sábana. Otros más tenues, unos rombos pequeños que son de agua, marcas de agua. Todo esto resultado de incendios, tanto de la quemadura como del agua que se usó para tratar de sofocar el incendio. Y junto con eso, unas marcas de sangre y la impronta, la imagen de un hombre que semeja las torturas hechas por los romanos en el siglo I, un hombre que muere por asfixia con base en la lectura forense. Y a la hora de hacer todo ese tipo de consideraciones, pues al único personaje histórico que le encaja la sábana santa es a Jesucristo. A la hora de detallar la imagen del rostro, se nota un golpe brutal, sobre todo en la mejilla derecha, que le cierra el ojo. Tiene otras laceraciones, tiene una barba que está jalada, a la de a fuerzas, tiene varios golpes alrededor, varias cortadas, y en la parte de arriba lo que semeja no una corona, sino un casquete de espinas. Los romanos acostumbraban a hacer coronas de todo, de flores, de laurel y también de espinas. En el caso de los cardos, pues agarraban 2 puntas, era muy sencillo, agarraban 2 puntas de una rama, eso lo entrelazaban y ahí estaba lista la corona. En este caso un casco, porque se ve en la parte del rostro y en la parte anterior de la nuca, dentro de la imagen de la misma sábana, una serie de heridas que corresponden a objetos punzocortantes, propiamente lo que serían ahora sí que agujazos o espinas. Aparte de eso, bueno, se nota el pelo. Y se ve una cuestión un poco rara, porque el pelo no parece el de una persona que esté acostada. Todos sabemos que a la hora de acostarnos el pelo se va para atrás. Sí. En este caso no, parece que está incorporado. Esa es una de las cosas que desconcierta de la imagen. Sin embargo, a la hora de analizar el resto del cuerpo, vemos que sí está, incluso en la parte de los pies, está de puntas. Entonces, y vemos también objetos que empatan tanto en las muñecas, que no en las manos, con clavos, y en el tarso, en los pies. ¿Por qué digo en las muñecas? Porque ahí es donde se nota justamente la herida, una herida que recorre los antebrazos y tiene 2 trayectorias. Lo que hace pensar justamente en que no estaba colgado solamente de un poste, como algunos llegan a pensar o a decir, sino en realidad crucificado. Y esto se debe al grado de libertad que tenía, el escaso grado de libertad, 5 grados, para moverse y poder aspirar. El objetivo de la crucifixión, que fue inventada por los persas, o pasó a Cartago y luego a Roma, era que el reo muriera por asfixia, por calambres tetánicos. A la hora de hacer justamente geometría con base en las heridas, pues sí corresponden a las de un crucificado. Es un hombre que tiene entre 1,77 y 1,80 de estatura, de tipo atlético. Haciendo la volumetría, el cálculo de lo que sería el cuerpo, es de aproximadamente 80 kilos de peso. Entonces inclusive se puede calcular la tracción que tenía en cada brazo, que era de 95 kilos,
de fuerza para cada brazo, no lo suficiente para romper o para sacar el brazo, zafarlo del cuerpo, pero sí lo suficiente para lastimar. Para ese tipo de, con base en esas medidas se hubiera necesitado una tracción de 120 kilogramos. Entonces eso da idea de la fuerza que tuvo que soportar dentro del castigo. Hay una lógica para que sea sujeto de las muñecas. Hay un espacio, unos huesecillos y un espacio que se llama libre de Destot. Eso se libera y es como cuando uno taladra la pared, pone un taquete para poner un cuadro o una repisa. Aquí esos huesecillos funcionan precisamente como un taquete. Entra el clavo y se cierran y hacen un amarre bastante fuerte del cuerpo, no permiten el desgarre ni la caída. Y hay una consecuencia de esto. En esa zona pasa un nervio, el nervio mediano, que va desde la mano hasta la nuca. De hecho, en la imagen de la sábana santa no aparecen los 5 dedos, no hay pulgares, solo aparecen 4. Es porque en el momento de clavar precisamente al cuerpo, hace que se contraiga el nervio mediano, y es un dolor muy intenso que va a la base de la nuca, de los dos lados. Es un dolor muy intenso y pues queda nada más con 4 dedos aparentes. Esa es parte de la explicación de algunas de las singularidades de la imagen. Está la huella en el lado derecho de un objeto contundente hacia las costillas que empata con un pilum romano que era de aproximadamente 15 a 20 centímetros de largo y de unos 8 a 10 centímetros de ancho, que corresponden a la herida que está en el costado. Dice San Juan en el Evangelio que ya que había muerto Cristo salió sangre y agua. ¿Esto cómo es posible? Bueno, médicamente, a la hora de que una persona está sujeta a un estado de terror muy alto, el corazón tiene alrededor una telita, el pericardio. Esa telita empieza a exudar un líquido que es blancuzco claro y que se puede confundir perfectamente con agua. Mientras más es el estado de angustia, más crece el pericardio. De hecho, esa es una de las razones presumibles de fallecimiento de Cristo. No se puede pensar solamente en la asfixia por la cruz, sino también en un evento cardíaco, en un shock hipovolémico también. Esto es, no había dormido, no había comido, estaba deshidratado, había sudado sangre. Ese es lo primero que nos narra precisamente San Lucas, la hematohidrosis, que eso también sucede cuando una persona está en un estado de terror muy, muy alto. ¿Qué sucede? Pues los capilares que están en la piel empiezan también a exudar sangre y dejan la piel completa con una sensibilidad muy seria, muy, muy grande. La brisita más leve ya lastima. Entonces, claro, hay una cosa que hay que decir: no hay una evidencia directa de hematohidrosis en la sábana. Lo que hay es la imagen y las huellas de la tortura, de lo que fue la flagelación, y después de esto la crucifixión. Ahora, también se pueden distinguir varias cosas en la sangre. Hay sangre de la persona cuando todavía estaba viva y cuando estaba muerta. ¿Cuál es la diferencia? El grado de acidez. El pH, el potencial hidrógeno, que es lo que se utiliza para saber si algo es ácido o alcalino, en la sangre, como la tenemos todos, tiende al 7, que vamos a decir es el neutro. En este caso, la sangre va al 5 ya después de fallecido, la sangre del individuo ya muerto. Entonces tenemos sangre oxigenada con hemoglobina, o en términos médicos oxihemoglobina,
y el término propio para la sangre ya ácida es cianometahemoglobina, sangre ácida. Bueno, nos está diciendo unos datos interesantísimos. Ya tenemos aquí a Chari con nosotros y nos está diciendo el doctor unos datos interesantes. Nosotros siempre hemos tenido la creencia, porque lo vemos en la iconografía medieval, de que Cristo tenía una corona, y lo vemos en la clásica corona pequeña que va alrededor del rostro, pero en la sábana santa se deduce que efectivamente no fue una corona, sino un casco que era una corona la que le cubrió la cabeza. Y pues nosotros siempre nos quedamos, incluso a mí me regalaron una corona ahí de Tierra Santa, y es una corona redonda pequeña de espinas. Y otra cosa que me impacta de lo que nos estás narrando es la sangre, ¿no? Precisamente las dos fases de la sangre, una cuando todavía está vivo y otra cuando ya ha muerto. Y la imagen de la sábana santa queda ¿en dónde? ¿En qué fase de la sangre? Cuando ya está muerto, ¿no? Después de que está muerto. La imagen viene después de la sangre. Exactamente, después de la sangre. La imagen es a posteriori. Ahorita llegamos a la parte de la imagen porque es ahora sí que lo más fascinante y lo más desconcertante. Para cerrar, vamos a decir, esta cuestión sobre la sangre, sí se comprueba que es sangre real, sangre humana, sangre de un hombre de tipo AB. Lo único que no se pudo determinar en las muestras de sangre de la sábana santa es el RH, el factor RH. Se presume que es negativo, pero en el caso del tipo sí, es AB, es sangre de un hombre. Esto en 1978 lo descubrieron varios investigadores, sobre todo John Heller, Alan Adler. Ellos, junto con su equipo, determinaron justamente que la sangre es real, con base en un químico, una porfirina, una hematoporfirina, y a la hora de hacer el análisis, bueno, pues esto es real. ¿Por qué no hemoglobina o algo más? Porque los tejidos y los enlaces están muy dañados. Bueno, propiamente, más que tejidos, perdón, son los enlaces de la hemoglobina, están muy dañados. Para aquellos que salían con la idea de que vamos a clonar a Cristo a partir de aquí, pues sí, señores, nada más que esto está muy dañado, esto no es útil para andar haciendo copias. Y en el peor de los casos que se lograra, hablando propiamente, es con el 1 a 300 de las probabilidades de la clonación, solamente se clona el cuerpo, no la personalidad. Esa es otra cosa, pero bueno, eso con base en los entusiastas de ese tipo de cosas. Ahora, hacer un análisis más detallado de ADN y demás es complejo. Se puede tratar de hacer algún tipo de reconstrucción, pero como digo, hay mucho daño dentro del contenido de sangre, para no ahondar más en términos técnicos. Eso con respecto a los análisis hematológicos. Ahora bien, con respecto a la iconografía es muy interesante. Sí, perdón, quisiera hacer un comentario sobre lo que nos comentas de la sangre, porque justo ahora en Semana Santa vi varios programas relacionados con la sábana, que si la podían reproducir y no, y por lo menos 2 científicos llegaban a la conclusión de que sí la podían reproducir con base en elementos químicos y pues algún tipo de tinturas y demás. Pero si ya se comprobó que es sangre humana la que tiene la sábana, bueno, pues entonces quedan, creo que, descartadas las reproducciones de ese tipo que se pudieran hacer sobre ella, ¿no? Bueno, esto va con respecto a la imagen. La imagen no está hecha de sangre, tampoco está hecha de una quemadura. Ajá. Como algunos han tratado, los más entusiastas que están en contra de la autenticidad de la sábana, dicen, no, pues podemos hacer fábricas de sábanas. Nada más que resulta que no hay los elementos para hacer eso por una sencilla razón: no es una quemadura. Lo que se propone es hacer un tipo de emulsión muy primitiva, con elementos que había hacia la Edad Media, y esto después en un preparado, en un lienzo,
preparado quemarlo en una cámara oscura. Para empezar, la intensidad lumínica que se necesita para hacer algo homogéneo es muy seria, pero a la hora de hacer pruebas en la sábana, resulta que junto tiene quemaduras y se hace una prueba con radiación ultravioleta. Las quemaduras reflejan el ultravioleta, la imagen no. La imagen es transparente al ultravioleta, lo cual comprueba que no es una quemadura. La imagen se hizo por deshidratación oxidativa de la fibra. Para explicarlo más sencillo es, agarramos un zacate, que es fibra deshidratada, Sí. y vamos a dejarlo en el baño un buen rato. Van a ver que con el tiempo las puntitas del zacate se empiezan a oxidar. Sí. Eso pasó con la sábana y eso es lo que generó la imagen, nada más que aquí todo fue de súbito, así fue en fracciones de segundo. Ok, y entonces ahora, perdón, la sangre, ¿en dónde está? También sobre la misma imagen, sobre la misma sábana, perdón, y es más, en algunos casos, dependiendo de la zona, sobre la misma imagen. Ajá. A veces se traslapan, como en el caso, por ejemplo, de las heridas de los antebrazos, que tenemos imagen y también tenemos sangre. Pero ¿y entonces no sería factible que la sangre se hubiera puesto después de la imagen? No. No, hay antes y después. Ajá, entonces, bueno, no sé si eso ya lo explicaste. Es justamente porque primero va el suplicio. Ajá. O sea, la imagen es a posteriori. Ahora, hay una forma también de distinguirlo. Recordemos que mencioné que la sábana tiene 0.34 milímetros de espesor. Si yo tomo la sábana y veo coágulos, veo quemaduras, veo agua, veo alguna otra cosa más, pasa de un lado al otro. La imagen no. Okay. La imagen está en 1/3 de ese grueso, o sea, en 0.1 milímetros de grueso está la imagen de la sábana. Es totalmente superficial. Y hay otra característica de la imagen, dos más, de entre varias. Una, solamente se ve en ortogonal, esto es derechito. Si yo no la veo así en línea recta, con respecto en forma perpendicular a la tela, no distingo la imagen. Y la otra es, la imagen es translúcida, esto es, yo pongo un foco enfrente y veo perfectamente todo. Es más, puedo agarrar un papel y lo puedo leer a contraluz. Puedo ver perfectamente lo que está escrito ahí, pero en la sábana no. Si pongo el foco atrás, veo todo menos la imagen. Ok. 0.34 milímetros y de una tela de lino. Entonces, al contrario, debería de verlo todo mejor. Todo completo. Así es, no se ve. Eso es lo del estudio fotográfico Eso también, es ¿no? parte de los estudios ópticos. Exactamente. Exactamente. Y que en el estudio fotográfico la imagen es un negativo. Bueno, eso ya es otra propiedad más. La imagen, los estudios empezaron a hacerse de una manera muy entusiasta a partir de 1898. ¿Qué pasó ahí? El jefe de los fotógrafos aficionados de Turín, Secondo Pia, un abogado, lo invitaron a que fuera a la ostensión que en ese momento se estaba llevando a cabo. La fotografía era algo relativamente reciente y no se había fotografiado la sábana. Pues órale, tómale. Lo que sacó a todo mundo, vamos a decirlo, el asombro, fue el contraste del negativo fotográfico, que ópticamente correspondería a un positivo óptico. Válgame la redundancia, pero es así. El negativo fotográfico es un positivo óptico. Eso quiere decir que la imagen de la sábana es un negativo de algo más. Exacto. Y lo único que quedaría sería el cuerpo que estuvo ahí. Ahora, la imagen es pareja, no hay mayor intensidad o menor de la parte posterior a la parte anterior. Uno esperaría que fuera así porque, oye, por gravedad, pues sí, la espalda aprieta más, sí, que el más pecho. grabado, ¿no? Así es, pero aquí no es así. Aquí es parejo. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí ya empezamos a teorizar. Aquí ya no es el campo de algo que puede experimentar en el laboratorio, sino de que el cuerpo estaba suspendido y lo que radió, esta es una suposición, porque los cuerpos, no se sabe que un cuerpo haga eso,
radia hacia las dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo de manera pareja, y eso deja pues también una imagen pareja. Esto ya es, les digo, suposición, no lo podemos hacer en el laboratorio. Tenemos varias características de la imagen que son sencillamente increíbles. La mayor de ellas es la tridimensionalidad intrínseca de la imagen, y no es exclusivo de agarrar solo la de la sábana. Una fotografía con poco ruido óptico, vamos, de primera, de segunda generación, que se haya tomado directo sobre la sábana, es más, alguna inclusive con un poco de más ruido, puede meterse al analizador de imagen tipo el BP8 que se utilizó en los años 70 cuando se descubrió este fenómeno, y reconstruye en largo, ancho, alto. Si yo hago eso con una pintura o con una fotografía, es más, el negativo, lo que voy a ver es largo, ancho y la intensidad de la luz, y va a aparecer como un alto o bajo relieve. En este caso no, en este caso parece que agarré montañitas, que estoy fotografiando un cerro. Eso solamente sucede cuando se fotografía un objeto tridimensional real, como nosotros, una persona, las sillas o algún mueble o la computadora, algo que esté, el micrófono que yo tenga en 3 dimensiones reales. Solamente así. No corresponde propiamente a un holograma, porque tendría que ser luz coherente, es decir, tipo láser, y a otro fenómeno. Entonces, aquí raya ya en la suposición. Se cree en un tipo de radiación desconocida. La imagen es estable químicamente. Ahora, hablando precisamente de las supuestas reproducciones, esa emulsión deja lo que en química se llama puntos de saturación. Esto es, tengo localizados químicos de esa emulsión en toda en la reproducción falsa. En la sábana santa no hay puntos de saturación, no hay químicos agregados. Se dice en los evangelios que se hizo una preparación de aloe y mirra, muy propio de la preparación de los cuerpos, pero eso no genera esos puntos de saturación. ¿Por qué? Porque el tipo de químicos, como son compuestos con base en mercurio o albúmina de huevo, que se utiliza también para esa emulsión medieval, eso no lo hay en la sábana santa. Hay estudios de isodensidad precisamente que se le hicieron y descartan eso, justamente. Entonces hay que ser más profundo. Aquí tal vez me anticipe un poco, pero siempre va a haber polémica en la sábana santa, porque se trata de Jesucristo. Si fuera la sábana de Napoleón, la sábana de Cuauhtémoc, la sábana de María Antonieta, nadie dice nada. Se necesita un protocolo, sí. Tal prueba histórica, miren, tal pintura aparece María Antonieta con esta sábana. En tal lado, pues aquí aparece algo relacionado con ella, inclusive si hay tejido, alguna célula epitelial, de piel, que tenga yo algo que sobrevivió, etcétera. Bueno, ya me habla del personaje histórico. Pero en este caso no es así. Aquí no hablamos ni una ni dos, sino son decenas de estudios directamente hechos a la sábana, y pues sigue la polémica. Vamos a decir, lo más publicitado fue el carbono 14. Exacto. El carbono 14 tiene un problema muy serio. Su protocolo. Número 1, la prueba debió haber sido hecha en los laboratorios a lo que se llama testigo ciego. Yo llego con una cosa y le pido a los laboratorios, analízame esto. Como lo que hacen con las hostias que son milagros precisamente con los milagros eucarísticos. Tú no sabes de dónde salió esto. Por favor, analízamelo y dime qué sale. Exacto. Esa es la primera. Ese fallo al protocolo sucedió. Número 2, se cortó solo de un pedazo que está cerca, así es, cerca de un remiendo medieval, pero que tiene mezcladas fibras del siglo I, fibras
de las restauraciones, sobre todo del incendio que sufrió la sábana en 1532. Presuntamente hubo otro incendio que pasó la sábana en Besançon años antes, pero y tiene una serie de marcas, quemaduras, inclusive tiene hoyos, cosas que las monjas clarisas remendaron. Tiene una tela de Holanda atrás para fijarla, como si fuera un bastidor, que esa se le cambió a principios de este siglo. Y de hecho, la especialista en telas, Matilda Fleury-Lemberg, ella decía, no, esta tela es auténtica. Otra historiadora, María Gracia Siliato, especialista en arqueología, lo dijo muy propio. Esta tela pertenece a la manufactura de Siria-Palestina del siglo I, lo que otros especialistas ya habían dicho antes, entre ellos Max Frey, que él hizo también un estudio de pólenes y polvos de la sábana en los años 70, en 1973. Él era criminalista para la policía suiza y descubre que hay pólenes de 58 variedades de plantas, 28 endémicas del área de Siria-Palestina, de Medio Oriente, muchas propiamente del área de Jerusalén. Las otras 30 corresponden a Europa y al recorrido que nos dice la historia que tuvo la sábana. Ahorita retomo justamente la iconografía porque va de la mano. La iconografía de Jesucristo, antes de tener un rostro prototípico, pues se dejaba mucho a la imaginación. Incluso hay unas en donde parece Cristo, pues un dios griego, era la imagen que tenían. ¿De dónde salió este Cristo prototípico de la barba, el bigote, la cara alargada? Esto salió de un rostro que se conocía ya desde el siglo II, milagroso. Cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que Jesucristo tenía una correspondencia epistolar con el rey de un pequeño lugar que se llama Osroen. En este lugar Osroen llega, después de la muerte de Cristo, un apóstol, presuntamente Judas Tadeo, que de ahí se supone sale también su medallón, el medallón que vemos todos de San Judas, este rostro milagroso, en un bastidor donde tenía un círculo y en medio se veía el rostro. Aquí hay una palabra griega, tetradiplón, doblada en 4. Si doblamos en 4 la sábana, queda del tamaño de un pañolón, de un mandilion, de un mantelito. De ahí sale también esa palabra. De así Turquía. es. En la ciudad de Edesa, hoy Urfa, Turquía, y ahí se mantiene oculta después porque el hijo de este rey, que se cura milagrosamente al ver el rostro que lleva el apóstol, él la venera, la tiene ahí. Su hijo regresa al paganismo y órale, persecución de nuevo a todo lo que suene a cristiano. Oye, pero este rostro es el que supuestamente fue la Verónica, es otro completamente diferente. Sino de la Verónica es una leyenda. No existe una fuente directa. Bueno, hay menciones, por ejemplo, Catalina Emmerich en sus videncias menciona a una mujer ya de cierta edad, atractiva, muy enferma, que lleva de manera piadosa un pañolón, le cubre con eso el rostro a Cristo y milagrosamente se ve el rostro. Pero eso es una revelación personal. Exacto. En la Biblia no tenemos ninguna mención sobre eso. Y ahora, el rostro que se tiene en España, ¿también es otro? Allá no hay rostro. En el sudario de Oviedo, exacto, que es manchas. Solamente vemos, así es, manchas, una serie de marcas y de manchas de sangre, de sueros, de agua, una serie de cosas más, pero la sangre, que es lo importante, empata con la de la sábana santa. Entonces, y a la hora de hacer un análisis del rostro, de las marcas que correspondan hacia el rostro, se hace inclusive un rostro robot, como se llama en técnicas de cómputo y criminalística, empata en más de 70 puntos con el rostro de la sábana santa. Entonces podemos hablar de la misma persona. Esto legalmente ya es una prueba incluso.
regreso a lo mismo. ¿Por qué va a seguir siendo controversia? Porque se habla de Jesucristo. Okay. Entonces, y peor aún, del hecho más grande, la resurrección. Uh-huh. Pasión, muerte y resurrección, porque acordémonos de una cosa, sin muerte no tenemos la consumación de esto. Bueno, la consumación es la resurrección, pero no tenemos ese paso necesario para la resurrección. Exacto. Ahí hay que tener ahora sí que una buena observancia, porque inclusive las marcas de esto son de un resucitado, pero martirizado, alguien que murió. Uh-huh. Dice, me acuerdo mucho una frase, que la Santa Cruz recibe, dice, la cruz recibe a Cristo vivo y lo da muerto. La sábana santa lo recibe muerto y lo da vivo. Qué lindo. De hecho, hay que entender una cosa, hay culto para la sábana santa propio. En el año de 1506, el Papa Julio II instituyó este culto especial para la sábana santa. Todos sabemos que el día 3 de mayo pues es el día de la Santa Cruz y de las carnitas. Exacto. Con los albañiles. El día 4 es el de la sábana santa. ¿El 4 de mayo? El 4 de mayo. Qué maravilloso. Sí. Así es. Okay. Lo malo es de que a la sábana santa como que no le dan esa importancia y esa relevancia. Tanta publicidad. Hay que acordarnos de una cosa. Para los apóstoles, cuando encuentran esto primero, las mujeres que van a buscar a Cristo no lo encuentran, inclusive hay un joven, nos dice la escritura, buscan a Jesús, no está aquí, ha resucitado. Bien, a la hora de que llegan los apóstoles igual, inclusive en el Evangelio de San Juan se dice, está el sudario aparte de los lienzos. Sí, en griego inclusive hay una palabra muy especial para eso, otonía, que de hecho hay en una de las copias más antiguas de esto, es el Código Sinaítico del siglo IV, que se conserva en el Museo Británico, y ahí mismo se conservan muchos escritos del siglo I de este lugar, Osroen, escritos en otro idioma semítico, el siriaco, que hablan sobre Cristo, y son miles, y que no se han traducido. Para aquel que diga que esto fue alguna onda rara, sí, porque me acuerdo mucho de un libro popular en los 80s para algunas gentes que sí criticaban inclusive la existencia de Jesús, y que decían que pues todo esto, los apóstoles los ponían como un grupo de hippies de la época que se dieron un pasón y miren, de aquí se les ocurrió todo. Pues eso es querer descartar de un plumazo muchas de las pruebas que hay. De hecho, desafortunadamente hay veces consigna en que cualquier vestigio de esa época que huela a cristianismo se desaparezca, se oculte. En el año 944, regresando a la historia, la sábana, este rostro, este mandilion, pasa de Urfa, de Edesa todavía, ahora Urfa, Turquía, a Bizancio, a la ciudad de Constantinopla. Y digo Bizancio porque es el nombre propio de la ciudad, desde el siglo VII antes de Cristo. Bizancio, de hecho, hasta por el nombre del imperio bizantino. Imperio bizantino. Entonces, está en Bizancio desde el 944 hasta el tiempo de la Cuarta Cruzada, en 1204. En esa época, un cronista, Robert Clary, habla de que sí, a la sábana se le veneraba en una iglesia, Santa María Black Hermes, todos los viernes, pero después del saqueo de la ciudad no se sabe de ella, se mantiene oculta. Primero oculta por los apóstoles, son judíos, recordemos, y la sábana es un objeto tocado por un difunto y peor aún un reo de muerte. Alguien de muerte violenta, reo, pues es un objeto impuro, esto no es para andarlo exhibiendo, se oculta. Pero la imagen debió haber sido más contrastada en esa época. Por lo tanto, pues debió haber sido más impactante todavía. ¿Qué haces con esto? Guárdalo, llévatelo, pero no lo vas a estar mostrando. Al final, solamente entre quienes creían en Jesús, presuntamente, como en el caso de este rey Abgar V de Osroen, de Edesa, pues ahí sí se exhibe. En Bizancio, bueno, ya pasan los siglos
y se tiene el culto ahí al mandilio, propiamente la sábana. ¿Qué es la sábana, no? Así es. En el caso del sudario tiene una ruta diferente. El sudario va por el norte de África, huyendo primero de los persas y después de los sarracenos. Cuando llega a España, también invaden España y se va hacia el norte, propiamente Asturias. Asturias es el lugar a donde, vamos a decir, no hubo una colonización completa de los árabes y de hecho de donde se inicia la reconquista. Entonces no es nada raro que esté ahí. Llega a Oviedo en el 712, si no se me va mucho la fecha, pero es alrededor de ese tiempo, y desde entonces está ahí el sudario. El sudario era propiamente algo para evitar, como cualquier cadáver que empieza a exudar sangre, exudar líquidos, entonces se le cubre el rostro. Y de hecho aquí hay una cuestión en biomecánica muy especial por la forma en que estaba el cuerpo. El cuerpo entró muy rápido en rigor mortis. No estaba derecho, estaba, ahora sí que como pudieron, lo acomodaron sobre todos los brazos, que en la sábana vemos que están sobre el área del pubis. Pues hacer eso costó cierto trabajo por la rigidez cadavérica. Y esto mismo también se refleja en el ángulo de las manchas que se ven en el sudario de Oviedo. Por eso es que también empata con la sábana. Ahora sí que todo esto va de la mano. La biomecánica de la crucifixión que se ve en la impronta, en la impresión del hombre de la sábana santa, junto con todas las marcas que hay ya post-mortem de alguien que está exudando de un cadáver al que le están limpiando todo lo que tiene alrededor de la cabeza. Esto es el sudario de Oviedo. Los dos empatan en ese sentido. La Verónica, bueno, ya concluimos, es una leyenda, una historia piadosa. Y pues hasta ahí, bueno, tenemos la base principal de esto siempre será la Biblia, serán los evangelios. Y en el caso de la sábana, en este caso, sí podemos ir empatando lo que dicen los 4 evangelistas. El sudario y los lienzos. Así es, con y toda la tortura, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, así es, el costado. Así es, la herida del costado. Y pues aquí no hay mucho que discutir, va de la mano. Inclusive haciendo una lectura más profunda de los propios evangelios, se puede ir uno al Antiguo Testamento, tanto a los Salmos, al profeta Isaías, al libro de Zacarías, y veréis al traspasado. Inclusive recordemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 50, el Señor me ha llamado y no le he dado la espalda. Señor, cuando está precisamente esto que viene en el capítulo 22 de San Lucas: Señor, aparta de mí este cáliz si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues ahora sí que podemos ir empatando cada uno, haciéndolo todavía más formal. Todo esto del sacrificio de Jesús, desde lo que anuncia en San Juan 1:29, este es el Cordero de Dios, que el que quita el pecado del mundo, etcétera. Este es mi Hijo muy amado, en quien encuentro mis complacencias, escúchenlo. Esto mismo nosotros también lo encontramos en los sacrificios del Levítico, que empatan con el sacrificio de Cristo. Cada una de ellas, Levítico 2, 3, 4, cada uno de estos sacrificios que se hacían empatan con el de Cristo. Pero eso ya es una lectura más teológica. Aquí ya dejamos un poquito el campo. Esto lo dejo abierto más para los teólogos, pero es a lo que da pie la sábana, una vez que, como decía Juan Pablo II, es un testigo enormemente elocuente si tomamos en cuenta todas las pruebas científicas. Carbono 14 tuvo varios errores de protocolo. Como les digo, el mayor de ellos es de que la sábana santa tiene actividad bacteriana.
hay organismos vivos y no se puede hacer una prueba de carbono 14 sobre organismos vivos, va a arrojar errores. Esa es una. La otra, ha pasado por incendios. Los incendios alteran los niveles de carbono 12, que es el carbono normal, vamos a decir, 13 y 14, que se genera en la alta atmósfera cuando los corpúsculos cósmicos, lo que llamamos radiación cósmica, choca con el nitrógeno ahora sí que del cielo, que vemos hacia arriba. La pregunta de niño pequeño, ¿por qué el cielo es azul? Pues por el nitrógeno, por lo que refleja el azul. A la hora de que estos rayos cósmicos alteran el nitrógeno, se convierte en carbono 14 y se precipita hacia la Tierra, y los organismos vivos lo tenemos en nuestro metabolismo hasta que morimos. Pero aquí también hay otro problema. El carbono 14 tiene 5.734 años de vida media. ¿Qué significa? Que después de ese periodo, la mitad de ese carbono 14 vuelve a ser nitrógeno. Si nosotros contamos, como en un árbol, anillos, así periodos de 5.734 años cada vez, podemos tener una fecha. En objetos muy antiguos, como el del hueso de un dinosaurio o el de un dientes de sable o cosas por el estilo, bueno, pues son objetos mucho más antiguos y orgánicos. Plantas de hace millones de años, pues por supuesto que sí. 5.734 años no pintan, pero en objetos más recientes sí. Ha habido problemas, por ejemplo, en lienzos, en linos de tumbas egipcias, donde tenemos la diferencia de edad de los lienzos de la misma momia entre lo que está envuelta y el lino. Entonces, oye, pues ¿qué pasó aquí? Pues simple y sencillamente que tenemos cosas que alteran ese nivel de carbono 14 y son objetos más recientes a su vida media. Eso me arroja errores. Ok. Bueno, estamos ya casi por terminar el programa, pero es que se quedaron muchas preguntas y muchos creo que temas. necesitamos más programas, Ramón. Pero nos pondremos de acuerdo contigo para que tú nos ¿podrás digas el siguiente? agenda. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Para agendar, ¿no? Para agendar, sí, porque está interesantísimo todo lo que tú nos has dicho y nos quedaron muchos temas en el aire, muchas dudas, y la parte también espiritual del significado de la sábana santa y la opinión de muchos papas como Pablo VI, Juan Pablo II. Pues ojalá que puedas acompañarnos al siguiente programa, ahorita nos pondremos de acuerdo, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su atención. Gracias, Ramón, nuevamente. Gracias, Chari. Gracias, Doris. Gracias. Buena tarde a todos. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo.